todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Villalobos de la Organización de los Hijos del Desierto y quiero agradecerte por estar aquí en el cuarto episodio del podcast Canto Saguaro. En esta ocasión tocaremos un tema muy controversial sobre los movimientos animalistas o de bienestar animal y por otra parte los conservacionistas ambientales. Asimismo, se hablará sobre los mitos y realidades de los animales exóticos y ferales. Por favor, suscríbete al canal de YouTube y escúchalo en Spotify, porque eso me ayudaría a seguir creciendo y te lo agradecería muchísimo. Es un hecho que los humanos siempre hemos estado en contacto con diferentes especies de animales. Y a lo largo de la historia, varias especies han estado bajo un proceso de domesticación. Antes que nada, hay que definir qué es domesticación. Y como en todo, hay muchísimas definiciones, pero la mayoría refieren a un proceso en el que evidentemente interfiere el humano en la modificación morfológica, fisiológica, etológica. Con etológica nos referimos al comportamiento y además genética. Todo eso se ha logrado bajo un proceso de selección artificial. Y esas modificaciones no solo se aplican a un solo individuo, sino a poblaciones enteras. Se dice que la palabra domesticar viene del latín domus, que significa casa, y según algunos investigadores, el término se refiere como llevar a casa o en otro sentido, incorporar especies a la vida humana. Pero en ese proceso de incorporar los animales a la vida humana ha sido un proceso muy lento y constante. De hecho, se ha considerado como un proceso evolutivo en el que se pierden o se ganan caracteres, los cuales son completamente comprobables en diversos estudios tanto morfológicos como genéticos. La domesticación tanto de plantas como de animales es una actividad bastante antigua, con registros en animales que datan desde hace más de 16,000 años. Para el caso de los animales, se cree que el primer organismo domesticado fue el perro, aunque se piensa que estuvieron involucrados varios eventos de domesticación en diferentes partes del mundo, por lo que existen varios linajes. Lo que sí es que hay demasiada discusión de la finalidad de su domesticación y frecuentemente es asignada a la compañía humana, pero en algunos sitios se usaron o se siguen usando como alimento. Y también en la actualidad la mayoría de especies domesticadas son utilizadas para este rubro que es la alimentación. Posterior a eso, varias especies se domesticaron en distintas partes del mundo, entre las que podemos enlistar las cabras hace unos 7,500 años, las ovejas hace unos 7,200 años, varias especies de bovinos hace unos 7,000 años, los caballos también con varios eventos de domesticación desde hace unos 4,000 años, y los gatos relativamente pronto, hace aproximadamente 3,000 años. Además de eso, varias especies de aves y mamíferos principalmente se han estado sumando a la lista de especies domesticadas. Actualmente podemos encontrar cientos de animales domésticos o en un proceso muy avanzado de domesticación. Lo que no hay duda es que los animales domésticos han sido una de las partes más importantes del desarrollo humano y considero que como humanidad no hemos sido lo suficientemente responsables de esta actividad y seguramente durante la domesticación se pensó en los beneficios de esta actividad, pero no en los riesgos ambientales que conlleva este proceso, los cuales son bastantes, frecuentemente minimizados o ignorados por la mayoría de las personas. Y supongo que eso es realmente preocupante.
porque hablamos de una actividad multifactorial del que muchas veces hemos perdido el control sobre algunas poblaciones o algunas especies las hemos modificado tanto que ya no son funcionales ni siquiera en sus procesos biológicos, mucho menos en sus procesos ecológicos. Y es tan amplio el tema que es difícil entenderlo. Y con esto, frecuentemente se generaliza la información y una vez generalizada la información, es muchísimo más complicado entender cada uno de los casos y las posibles formas para resolver cada conflicto. Cada caso debe estudiarse individualmente desde mi punto de vista. Elegí este tema porque últimamente he visto muchísima controversia sobre personas que defienden los animales domésticos y exóticos sobre los animales nativos. Y aunque hay personas que verdaderamente odian a los animales nativos, por ejemplo, las serpientes, considero que la mayoría de las personas que no le importan las especies nativas están mal informadas porque existe extremadamente poca información sobre la importancia de los animales nativos en los ecosistemas. Sí hay información, pero en su mayoría se encuentran en revistas científicas y muy poca información llega a ser divulgada. Las especies domésticas han sido tan modificadas que ya no cumplen los roles ecológicos dentro de un ecosistema, porque son organismos que fueron retirados de su hábitat hace miles de años. Por esa razón, al ser organismos tan seleccionados y modificados, no tienen hábitat natural, sino que tienen que desarrollarse cerca o en contacto directo con las poblaciones humanas. Ese es el sitio al que corresponden entre los humanos, lamentablemente. Y esa es la primera cosa que hay que desmentir. Los animales domésticos corresponden a los asentamientos humanos únicamente. Hace años asistí a una protesta contra la tauromaquia para documentar los argumentos de por qué hay que conservar o retirar esta práctica. Al inicio me pareció todo muy lógico, porque se argumentaba que los animales sufrían dolor y perdían la vida por la diversión de unas cuantas personas. Hasta ahí todo me pareció correcto, pero después la organizadora de la protesta comenzó a hablar y mencionó que los toros no deberían ser utilizados en las corridas de toros, sino que estos organismos deberían estar libres en su hábitat natural. Entonces me pregunté, ¿cuál es el hábitat natural de una especie extraída de un ecosistema, modificada y seleccionada artificialmente hace unos 7,000 años? Pues ninguno, y menos en México, porque son organismos que obviamente fueron traídos durante la conquista de la Nueva España hace aproximadamente 500 años. No corresponden aquí, y para terminar pronto, ni siquiera corresponden al sitio donde inicialmente se comenzó la domesticación, debido a que son organismos completamente diferentes en varios aspectos a los que existían en Asia hace unos 7,000 años. No corresponden a ningún sitio que no sea cercano a los establecimientos humanos. Por otro lado, en esa misma manifestación, gritaban algunos asistentes que esos toros deberían ser llevados a una reserva o a un santuario. Pero esto es muy delicado, porque las reservas o áreas naturales protegidas en México se conservan precisamente al no tener la presencia, en teoría, de estos animales domésticos o exóticos. Los animales exóticos, liberados, generalmente son organismos destructivos, y no porque sean malditos o porque tengan la intención de destruir como algunos conservacionistas mencionan, sino que están buscando sobrevivir. Pero obviamente
utilizando los recursos bióticos donde no corresponden, y esto puede traer grandes consecuencias. Por ejemplo, en las islas del Pacífico mexicano hay grandes intentos de eliminar especies como las cabras, caballos y gatos que fueron llevados por los humanos, y ahora las poblaciones de estos animales han crecido demasiado y han puesto en peligro a muchísimas especies que no están en ninguna otra parte del mundo más que en esas islas. Algunas de estas islas son muy pequeñas y la presencia de animales domésticos representaría la extinción de esas especies nativas. Pero muchísima gente se molesta con las personas que quieren conservar estos sitios por el sacrificio que se realizan de los animales exóticos. La otra es que los santuarios no existen en México. Casi estoy seguro que muy pocas personas les gustaría mantener vacas, cabras, ovejas, etc., únicamente para que estos animales tengan una buena vida. La verdad es que es bastante costoso económicamente hablando, y tal vez las personas que tienen el interés de hacerlo no cuentan con los recursos para mantener a estos organismos. Muchos de ellos requieren grandes cantidades de alimento y agua. Además, el cambio de uso de suelo que se desprende de la ganadería junto al crecimiento de los asentamientos humanos son la primera causa de extinción de vertebrados en México. La realidad es que estos organismos no deberían estar libres en los ecosistemas. Eso es un hecho, y existen estudios científicos en los que se comparan los sitios con presencia de animales domésticos con los sitios donde no existen los animales domésticos, y la diferencia es abismal. Los resultados muestran que los sitios donde existen animales domésticos están muy alterados, y además algunos de estos animales solo son portadores de distintas enfermedades que contagian a las poblaciones silvestres. Entonces, la solución que debemos buscar, tanto animalistas como conservacionistas, es no poner animales domésticos en ecosistemas no alterados. No hay de otra. Y uso el término animalista porque es el término aceptado por la Real Academia de la Lengua, que se refiere a una persona que defiende el derecho de los animales. Y no generalizo ese término, sino que me baso en la información de las campañas que ponen en riesgo a la biodiversidad de México. Y cuando menciono el término animalista, me baso únicamente en algunas personas que hacen estas acciones y se hacen llamar animalistas. Si te consideras animalista y buscas realmente el bienestar animal, rescatas animales y no buscas que estos animales domésticos anden libres por los ecosistemas de México, obviamente los comentarios que estoy haciendo no te incluyen. Es un tema muy complicado porque tienes que balancear el bienestar animal, conservar los ecosistemas y proveer de alimento a la población. Y lo peor es que frecuentemente somos radicales en nuestros pensamientos, y eso nos lleva a estar en constante conflicto. Si eres animalista y buscas el bienestar animal, no deberías pensar en liberar las especies en México. Estos animales no cumplirán un rol ecológico, al contrario, son destructivos. Algunas personas buscan terminar con el sufrimiento de los animales domésticos, pero no les importa en lo más mínimo la conservación de los animales silvestres. Entonces mi pregunta, ¿qué diferencia existe entre un organismo doméstico y uno salvaje para que solamente quieras conservar un solo tipo? Déjame decirte que aunque no te guste el sufrimiento de los animales domésticos,
al hacer liberación de estas especies exóticas, estás haciendo exactamente lo mismo que la gente que hace sufrir a los animales domésticos, tanto de manera directa como indirecta. Por ejemplo, aparte de la depredación, se genera la competencia por el alimento, el espacio y algunos organismos transmiten enfermedades. Está comprobado científicamente. Y es obvio que la liberación de especies es una actividad provocada por los humanos. Lo irresponsable aquí es que tanto algunos animalistas que están a favor de la liberación de especies, como la gente que basa su economía en el libre pastoreo, están influyendo directamente en esta modificación de los ecosistemas. Pero, hablando de la parte económica, aunque te importe o no te importe la población humana, hay gente que depende económicamente de esto. Hablando del ganado bovino, existe gente en México que es la única actividad que han hecho por generaciones. No creo que sea lo más conveniente hacer campañas para que la gente deje de aprovechar a estos animales domésticos sin antes buscar una alternativa económica para ellos. Recuerdo perfecto una campaña en donde aparecen varias personas explicando los motivos por los cuales no debes consumir leche de vaca. Una de esas personas es Eugenio Derbez. En esta campaña, algunas propuestas son bastante razonables para mí y seguramente para muchos conservacionistas, como que para producir leche y carne se requieren grandes cantidades de agua y existe muchísimo cambio de uso de suelo. Sin embargo, hay otras propuestas que considero deben ser mejor planeadas, porque ahí solamente se está acusando a los productores, pero no se están dando alternativas económicas para que dejen de hacerlo. Imagina que eres un millonario que utiliza los recursos al por mayor y de pronto haces una campaña dirigida para que una persona pobre no extraiga leche de vaca y que probablemente esta actividad sea su único ingreso. ¿Será correcto hacerlo? Aunque el millonario genere más contaminación que miles de personas pobres. Obviamente no todos los productores de leche son de bajos recursos. En la industria de la leche existen grandes empresas productoras y aparte pequeños productores. Dentro de estos últimos, como lo mencioné hace un momento, hay gente que es lo único que ha hecho toda su vida. Y lo que pasa con estas campañas es que son bien intencionadas, pero no están muy bien pensadas, por lo que los pequeños productores, que es su única fuente de ingreso, van a desaparecer. Y estas personas no tendrán ningún tipo de conocimiento con el cual sostenerse. Por otro lado, los grandes productores, que son de las empresas más poderosas económicamente hablando en México y que acaparan gran parte del agua del país, generan una competencia abismal por los recursos. Y aunque se hagan más campañas como la que mencioné hace un momento, seguramente seguirán produciendo leche. Así que estas campañas seguramente afectarán únicamente a las personas que tienen unos cuantos animales domésticos y que la mayoría viven bajo malas condiciones, lo que significa para ellos comer o no comer para empezar. Estas campañas son algo que hay que pensar bien, definitivamente. Pero imagina que algunos productores hacen caso de estas campañas y no siguen aprovechando el ganado bovino por el sufrimiento que se genera. Entonces, ¿dónde cabrían hasta 200,000 ejemplares de ganado que algunos ranchos mantienen? ¿En un santuario imaginario como los de México? ¿O libres, modificando los pocos sitios donde se podría hacer conservación en México? ¿Lo ves? Son campañas no planeadas.
donde nada más se afecta a los pequeños productores. Y aunque sí hay crueldad animal dentro de estas prácticas, muy poca gente verdaderamente está trabajando para crear metodologías más adecuadas para evitar el sufrimiento animal. En su mayoría, nada más se juzga sin investigar absolutamente nada, queriendo liberar las especies a lo bruto. ¿Deberías molestarte con los productores? ¿O con los consumidores? ¿O con las personas que comenzaron a domesticar esos organismos hace más de 7000 años? Tema bien complejo, porque aunque algunos animalistas quieran quitar este tipo de actividades, en el fondo sus intenciones son buenas, porque por supuesto hay crueldad. Hay organismos que están sufriendo dolor, por supuesto, lamentablemente. Entonces, por ese lado se me hace completamente correcto. Sin embargo, esos ideales de defensa del bienestar animal deben ser completamente independientes a los problemas ecológicos que se van a generar. Y la solución nunca será la liberación de especies no nativas, porque con esto llevas crueldad, dolor y no solo eso, extinción de otras especies que por supuesto tampoco tienen la culpa. Hablo de las especies nativas. Frecuentemente es fácil molestarse con la humanidad y odiar las técnicas y prácticas crueles y poco éticas a las que se someten algunos animales. Es triste, pero en este tren en el que estamos viajando como humanidad, seguramente se detendrá hasta que hayamos modificado tanto los ecosistemas y ya no podamos producir absolutamente nada. Y seguramente desearemos no haber destruido nuestro único hogar. Sin embargo, lo cruel aquí es que no solamente nos extinguiremos los humanos, sino también otras especies con las que coexistimos. Muchas de ellas ya no existen por acción de los humanos. Y todo esto gracias a montones de cosas, incluyendo la liberación de especies, obviamente. Yo pienso que el problema del uso de animales domésticos para la alimentación va más allá de que una persona tome leche o consuma carne por el sufrimiento animal. El humano, en teoría, sí requiere la carne en la dieta. Somos omnívoros. Y también muchos animales herbívoros esporádicamente se alimentan de carne. Es cierto. La importancia aquí es que somos millones y millones de personas las que consumimos carne. Y ese es el verdadero problema, la sobrepoblación. Eso ni duda queda. Por eso, mucha gente explica que los humanos somos el verdadero problema ecológico. Eso es obvio, pero también hay quienes se basan y quieren mantener a los animales libres porque mencionan que el humano ha extinguido más especies. Pero realmente esa no es una solución. De hecho, es igual o peor de tonto. Solo estás promoviendo que se haga un desastre ecológico mucho más rápido. Y eso no está alejado a lo que hacen los humanos. Un tema muy recurrente con este tipo de argumentos es con las personas que quieren a los gatos libres. El tema de los gatos y la conservación de la fauna es un tema muy controversial, pero no tendría que serlo. Sin embargo, sigue habiendo gente, mucha gente, con ideas muy equivocadas. Y lo peor es que no están abiertos al diálogo. Y eso complica aún más la conservación de los ecosistemas. Según evidencia científica, principalmente genética, demuestra que los gatos se domesticaron hace unos 3000 años. Aunque algunas investigaciones afirman que probablemente los gatos se hayan domesticado independientemente de la intervención directa humana.
Aunque hace falta más estudios al respecto, y si esa investigación llega a tener sustento científico, se eliminarían muchísimos argumentos de algunas personas que son animalistas. El problema con los gatos es que hay gente muy irresponsable con ellos que deja que se reproduzcan al por mayor y también los dejan andar libres por todos lados. A diferencia de otros animales domésticos, los gatos son muy buenos cazadores y como varios estudios lo demuestran, también están representando un problema ecológico extremadamente grave. Y como no hay programas de una esterilización obligada o multas hacia las personas que no cumplan con el bienestar de estos animales en México, la gente deja que anden libres por todos lados o muchas personas abandonan a estos organismos lejos de sus casas. Pero no debe ser ni siquiera un tema de discusión. Los gatos pertenecen a los dueños responsables que obviamente cuiden de ellos y que los mantengan encerrados cuando no tengan supervisión. Los gatos son buenos cazadores y frecuentemente son animales que cazan infinidad de especies nativas. Mucha gente dice, es que mi gato no sale al patio. Pues obviamente existen gatos que son más activos que otros. Pero lo creas o no lo creas, los gatos son muy destructivos para los ecosistemas de México. No solo eso, sino que hay campañas para desinformar a la población de que los gatos pertenecen a los ecosistemas en México. Y además, mucha gente hace énfasis en que estos gatos cumplen un papel ecológico. Y esto es completamente equivocado. Por supuesto que no. Los gatos, desde que fueron domesticados, ya no pertenecen a ningún ecosistema. Pertenecen a las poblaciones humanas y ahí se deben conservar. Imagina que una población de aves o de lagartijas o de pequeños mamíferos adaptaron estrategias de supervivencia por miles de años hacia sus depredadores. Y de pronto llega un depredador ajeno al ecosistema con probablemente otras técnicas de cacería a las que no están acostumbrados estos organismos nativos y comienza a depredarlos de la nada. Y además genera una competencia directa con los depredadores nativos. ¿No se te hace algo injusto? Algo que me da muchísimo miedo es que existen grandes campañas en México donde promueven la preservación de los gatos ferales en los ecosistemas. Un animal feral es un animal doméstico que vive completamente independiente de los humanos, cazando a los organismos nativos y tratando de sobrevivir. El problema aquí, obviamente, son los dueños irresponsables que abandonan a sus mascotas y a pesar de que en México existen campañas gratuitas de esterilización, no todas las personas con mascotas lo hacen. Posteriormente, muchos animales de estos se reproducen y viven en las calles o migran hacia sitios menos perturbados o algunas zonas urbanas donde aún se conserva fauna como lo son algunas aves. Repito, una de las campañas más peligrosas que he visto es donde se menciona que los gatos pertenecen a los ecosistemas de México y además cumplen un rol ecológico como depredadores. Esto es gravísimo, porque imagina cuántos animales nativos no asesinarán los gatos si la gente los deja salir sin supervisión o además los abandonan. Es un problema grave, porque la gente
abandona los gatos al por mayor y, peor aún, sin ningún remordimiento. En estas campañas, lo que se busca es capturar a los gatos ferales, esterilizarlos y, algo muy erróneo, liberarlos nuevamente. Pero esto es malísimo, incluso para los mismos gatos. En verdad, estas campañas, no sé quién las planea, pero son una verdadera tontería. Porque imagina, los gatos que ya fueron esterilizados y liberados no tienen otra que estar consumiendo a los animales nativos. Pero otros gatos que no encuentran ni siquiera especies nativas para comer están en muy malas condiciones. La mayoría de estos gatos que viven en condición de calle presentan enfermedades, están desnutridos y además con lesiones por pelear con otros gatos. Eso ni siquiera es bienestar animal. Eso es bastante cruel, de hecho. Y cuando mencionas que eso ni siquiera está cerca del bienestar animal, la gente que promueve estos programas menciona que estas secciones se han hecho en Europa y han funcionado. Pero ahí está un grave error. México es un país extremadamente megadiverso. Cualquier cerro tiene más diversidad que algunos países completos en Europa. En Europa no hay mucha diversidad que proteger. Ya se ha perdido muchísima. Estas campañas deberían estar más enfocadas en concientizar a la población para que sean responsables con sus gatos, que ese es el verdadero problema. Pero algunas personas no lo entienden. Cuando mencionan las consecuencias de la liberación de especies, dicen: ¿qué tiene de malo que se extingan algunas especies? El humano ha extinguido más. Fíjense el nivel de cinismo. Es exactamente lo mismo que dice nuestro presidente de que el PRI robó más. Esa comparación es completamente absurda, porque los animales domésticos no son algo ajeno a los humanos. Y entonces, ya porque el humano extinguió muchas especies, ¿deberíamos de seguir extinguiendo más? ¿O deberíamos de evitar que más especies se extingan? Pero bueno, existe gente que le importa un verdadero carajo la conservación. Así que aparte de lidiar con la fauna exótica, tienes que estar tratando de convencer a la gente de que existe una problemática. Y algunas personas son bastante déspotas. Pero lo que importa es que poco a poco algunas personas se van dando cuenta que tienen que ser responsables de sus mascotas y no abandonarlas ni dejar que se sigan reproduciendo al por mayor. Un estudio de caso en una investigación que realizamos en el centro de México en una población de una especie de lagartija nativa y que además es endémica de México, pues queríamos conocer cómo se encontraba esa población, conocer aspectos básicos sobre su ecología. Así que durante años estuvimos capturando, midiendo y además marcando las lagartijas. Al par que hacíamos nuestro trabajo, las poblaciones humanas se iban acercando cada vez más a los sitios donde se encontraba esta población de lagartijas. Lo que nos parecía pues raro es que la población iba disminuyendo con el paso del tiempo. Al darnos cuenta de esto, de que muchas lagartijas que habíamos marcado nunca las volvíamos a recapturar, nos dimos cuenta que muchos gatos se desplazaban desde las poblaciones humanas y nosotros creíamos que se alimentaban de esas lagartijas, pero no estábamos seguros. Posteriormente, colocamos cámaras trampa. Las cámaras trampa son cámaras automatizadas que se activan con el movimiento y gracias a esto pudimos comprobar
que los gatos diariamente cazaban lagartijas durante el día. Sin embargo, por más gatos que removíamos de la zona en la que estábamos trabajando y los llevábamos a la zona urbana, pues seguían apareciendo gatos. Algunos de ellos incluso estaban esterilizados. Según algunos comentarios de algunas personas que buscan esterilizar los gatos y además liberarlos, dicen que los gatos que están esterilizados no se desplazan mucho, lo cual es completamente falso, porque la población más cercana a este sitio donde estuvimos trabajando con las lagartijas está aproximadamente a 3 kilómetros, por lo que obviamente muchos de esos gatos esterilizados sí se estuvieron desplazando. Entonces, al final de cuentas, eso ha impactado bastante esta población de lagartijas. Es algo que estamos por publicar. Pero ese no es el único estudio, porque ha habido poblaciones enteras que se han extinguido por los gatos. Por eso la preocupación. No creo que la gente que quiere hacer conservación odie a los gatos sin ningún motivo. Pero volvemos a lo mismo. Lo principal aquí es la gente que es irresponsable. Así como hablamos de los gatos, también hay perros ferales, que son un problema para muchos ecosistemas. En algunas islas del Pacífico mexicano, de la misma manera los humanos han llevado perros, que algunos de ellos pues se convierten en ferales. Comienzan a reproducirse en estos sitios y también a cazar la fauna nativa. Además, llevan enfermedades a algunos mamíferos nativos como las focas o los leones marinos. A pesar de grandes esfuerzos por organizaciones de conservación, sigue habiendo introducción de especies exóticas a las islas y otros sitios donde incluso hay organismos que se encuentran en alguna categoría de riesgo y pues llevar organismos ajenos a ese ecosistema pues los pone en muchísimo peligro. Hablando de los perros, existen organizaciones para recoger perros sin hogar, cuidarlos y darlos en adopción. Ese trabajo se me hace admirable, porque pues los animales tampoco tienen la culpa de que el humano los haya modificado y que ahora no puedan sobrevivir o sufran demasiado. Lo que no me gusta es alargar su existencia cuando sabes que esa no es la respuesta. En teoría, si alimentas a perros que viven en la calle, seguirán reproduciéndose y no será ya la única animal que vive en la calle, sino que si se reproducen van a ser varios organismos. Y las hembras, pues lamentablemente no se ven en las mejores condiciones. Imagínense, son organismos que están amamantando y además, pues sin consumir alimento. Esto es muy triste. Lo que a mí me molesta de algunos animalistas que rescatan animales en esta situación de calle es que quieren que los veterinarios traten a los animales gratuitamente. Pues supongo que los veterinarios son veterinarios porque aman a los animales. Pero si atienden a todos los animales gratis, entonces, ¿cómo ellos van a cumplir con sus necesidades básicas? Obviamente estamos en un sistema capitalista. Necesitamos dinero. Y hay gente tan mal educada e ignorante que se pone a tratar mal a los veterinarios porque quieren cobrar por su trabajo. Algo por lo cual han invertido tiempo, dinero y esfuerzo. Si crees que los veterinarios deberían de trabajar gratis, ¿por qué estas personas groseras que rescatan animales y quieren trabajo gratis, por qué no estudian veterinaria y ellos pueden hacer el trabajo gratis? Pues seguramente ellos tendrán suficiente recurso para dedicarse a este rubro sin la necesidad de cobrar. Ojo, no hablo de todas las personas que rescatan animales domésticos, sino únicamente de la gente que trata mal a los veterinarios
por la única razón de realizar su trabajo. Y para los que no hacen eso, pues en verdad, mi admiración. Y lamento decir que mientras no adecuemos un sistema de marcaje de mascotas, la gente irresponsable va a seguir deshaciéndose de las mascotas y obviamente pues no siendo responsable con ellas. Es una verdadera lástima. La otra es que los animales pues no sufren en la calle. Lo preferible es llevarlos a tu casa o buscar quien los adopte, porque dejarlos libres en los ecosistemas mexicanos obviamente no es una opción. Ni por la cabeza debería pasar la idea de la liberación de especies en México. Las poblaciones de organismos nativos, aparte de sufrir por el cambio de uso de suelo, el saqueo de especies, la matanza de animales, todavía tienen que soportar los organismos exóticos cazándolos desmedidamente. Por favor, infórmate. Y aunque digas, el humano ha extinguido más especies, déjame decirte que los animales domésticos son parte de los humanos, no de los ecosistemas mexicanos. No es necesario estar arremetiendo contra las personas que buscan la conservación de los ecosistemas. Dentro de ese trabajo de conservación va implícito tu propio bienestar. Si quieres rescatar animales callejeros, hazlo, pero no busques que otros animales paguen por la consecuencia de que quieras verlos en libertad. Reitero, mis palabras no son generalizadas para los animalistas o los conservacionistas. Solamente estoy realizando una crítica de las campañas absurdas que ponen en riesgo a la biodiversidad. Sin embargo, no quiero incitar el odio hacia los animales domésticos. Sería bueno trabajar en su bienestar y obviamente que haya consecuencias para los dueños irresponsables, que son muchísimos y son la causa de que haya tantos animales sin hogar. Si existe en tu localidad campañas para rescate y adopción de animales domésticos y puedes y quieres ayudar, hazlo. Es buenísimo para estos organismos. Pero si ves campañas de alimentar especies sin hogar, de liberar especies, mejor denuncia o no participes en tales ecocidios. Qué lástima que no queramos cuidar nuestros ecosistemas. Casi ni nos da nada más el agua y el oxígeno, que es tan básico para nuestra supervivencia. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este podcast. Cuida los ecosistemas y obviamente la biodiversidad de México. Los mexicanos somos afortunados de haber nacido en este país, pero pues debemos conservarlo. Por eso el énfasis en cuidar a las especies silvestres. Y si quieres cuidar a los animales domésticos, pues adelante. Nada más cuida que no afecten obviamente a la biodiversidad mexicana. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídense.